Mi nombre es Estefanía Rodríguez, tengo 31 años, soy de la ciudad de Guayaquil, vivo aquí, crecí aquí, principalmente creo que soy actriz, eso es a lo que me dedico. También ahora mismo estoy haciendo dramaturgia y dirección, o sea, básicamente me dedico a las artes escénicas en su totalidad, esto es como lo principal. Y pues bueno, como un trabajo secundario o como algo más que hago en mi trabajo es la gestión cultural de la sala, o sea, programación, conseguir fondos, curadurías. Es decir, básicamente mi trabajo principal es hacer teatro y también me dedico a la gestión cultural, programación de la sala en la que trabajo, conseguir fondos, curadurías, todo lo que tiene que ver también, sobre todo enfocado en las artes escénicas. Yo empecé a hacer teatro muy jovencita, desde que tengo 13 años. Yo me metí a la Escuela de Teatro de Aragua, que es una escuela de teatro que solamente es para universitarios, pero yo mentí, decía que tenía 18 cuando tenía 13. Obviamente nadie me creía en ese entonces, pero bueno, me dejaron estar, terminé la Escuela de Aragua, 3 años, luego estuve en el ITAE, también me gradué del ITAE y finalmente pues también me gradué en la Universidad de las Artes. Empecé muy jovencita, no sé de dónde claramente empezó mi interés por las artes escénicas o por el teatro, pero supongo que fue esos típicos sketches que haces en el colegio, pero de alguna manera me enganché con eso y pues se volvió parte de mi vida, sobre todo porque era un espacio como muy político y yo siempre fui muy activista desde muy pequeña, vengo de una familia muy politizada. Entonces encontré como en las artes escénicas un espacio donde convivir como con mi necesidad de exploración artística y al mismo tiempo con una necesidad de politizar todos los espacios de mi vida o de pensar en espacios políticos y de reflexión. Vengo de una familia muy politizada, gente que ha estado en movimientos de izquierda toda su vida, esa es como mi cuna. Familia que estuvo en Alfaro Vive Carajo, familia que estuvo en el MIR. Entonces siempre estuve metida de alguna manera en la política, sobre todo en el activismo de izquierda, pero que luego fui tomando como mis propios caminos porque de alguna manera nunca sentía que ciertos activismos lograban ser dogmáticos, sobre todo cuando vienes de un linaje de izquierda como muy radical. Entonces empecé a tomar mis propias vías, me acerqué mucho más al anarquismo, luego descubrí el feminismo, descubrí a mujeres que empezaban a escribir desde el marxismo y feminismo y que de alguna manera fueron generando mi propio recorrido y mis propias necesidades y exploraciones artísticas. Desde el teatro, por ejemplo, Bertolt Brecht también empezó a ahondar en mi necesidad de cuestionar ciertos cánones precisamente, incluso de la misma izquierda de la que yo provengo. Entonces empecé como con mi familia, pero prontamente empecé a tomar como mi propio camino, lo cual como causó incluso rupturas internas familiares, pero el activismo de alguna manera siempre ha formado parte de mi vida y ha sido importante para mí tener como una relación con la política y con las luchas sociales. Surge como una necesidad, no es algo que yo decidí, no es algo que yo quise. Paralelamente hacia el teatro de jovencita, yo estudié otra carrera y empecé a trabajar en una fundación, trabajaba en Fe y Alegría y en esa fundación pues mi primer trabajo era como asistir a alguien que hacía proyectos sociales. Entonces empecé a asistir a alguien que hacía proyectos sociales y aprendí a hacer proyectos. Eso de pronto, en esa época que trabajaba en eso, aparece en mi vida como actriz, como gestora, casi de manera intuitiva porque sé hacerlo. Entonces, con mi grupo de teatro nos dan una sala de teatro en municipio, nos dan como dato una sala de teatro y la persona que sabe manejar y hacer cosas de administración resulta que soy yo y empiezo a tomar como la batuta de ese trabajo y es así como de pronto yo empiezo a conseguir los fondos para la sala, conjuntamente también con Santiago que tiene como el networking o la gente, conoce a la gente, pero en mi caso yo era quien no conocía a la gente y conseguía los recursos como internacionales, los fondos a los que podíamos aplicar o cosas para hacer que el teatro subsista, porque a medida de que yo también empiezo a tener un espacio como el que tenemos, que es Muégano Teatro, me doy cuenta de lo importante, lo necesario también que es tener espacios independientes de cultura y de arte y que estén por fuera también como, por así decirlo, de la hegemonía estatal, que es como la que existe predominantemente. Obviamente necesitamos recursos estatales, pero también me parece importante sostener espacios independientes y autónomos que puedan generar y proliferar las artes en la ciudad, es decir, que no sea solamente una opción.
Entonces nada, yo también empiezo como a politizar el camino de la gestión. Me parece importante que existan estos espacios, pero no es algo que yo buscaba, sino en lo que devine por necesidad y también por una decisión política, más bien de creer en los espacios independientes y de creer que se pueden sostener estos espacios independientes.